Muy buenas tardes para todos los que nos ven a esta hora desde diferentes partes del mundo, desde Colombia, desde otros países de habla hispana, que nos contactan a esta hora a través de nuestra plataforma Aprende sobre Cítrico. Queremos darle el agradecimiento enorme por hacer parte de este importante proyecto, por estar con nosotros hoy compartiendo esta actividad académica que les va a servir de mucha ayuda, les va a ser de mucha utilidad para el tema del manejo de cítricos, para el tema del manejo de la gomosis de los cítricos, que es el tema que vamos a abarcar hoy. Entonces, vamos a iniciar con nuestro programa. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con nuestra capacitación. Como les digo, agradecerle infinitamente a todos ustedes por creer en nosotros, por darnos esta oportunidad de interactuar con todos ustedes, de poderles enseñar un poco sobre lo que son las enfermedades de los cítricos, enseñarles a tomar medidas de prevención, tomar medidas de control y hacer todo lo que se requiere para garantizar la sanidad y garantizar la vida útil, la productividad de nuestros cultivos. Entonces, específicamente, hablemos un poco sobre lo que es Aprende sobre Cítrico. Aprende sobre Cítrico es una iniciativa que empieza por parte mía, por parte de algunos compañeros de trabajo, donde queremos pues brindar y promover pues capacitaciones enfocadas más que todo en el manejo integral de los cultivos de cítrico, desde el establecimiento, desde donde inicia el cultivo hasta la post cosecha del mismo. Pues lo que queremos es convertirnos en un sitio de divulgación tecnológica y operativa que brindará los conocimientos que correspondan a la realidad de los productos citrícolas de Colombia y del mundo. La idea es ser un aliado estratégico para todos ustedes. La idea es mantenerlos al tanto a todos ustedes de lo que se está pasando en la citricultura día a día. Entonces vamos a salir esta iniciativa y queremos entonces aprovechar el espacio tecnológico de hoy en día, cómo avanza la tecnología, pues queremos aprovecharlo dándole a ustedes todo este material de apoyo, servirles de apoyo a todos ustedes para que ustedes pues tomen una herramienta fundamental para mejorar sus cultivos, para mejorar toda la productividad y en fin. Ofrecemos estos servicios, queremos ofrecer el servicio de capacitación, talleres, donde buscamos obviamente darles herramientas a ustedes para que ustedes puedan aprender mucho más sobre todo lo que se está trabajando en la citricultura. Eso es lo que queremos con ustedes a través de todas estas capacitaciones, que día a día vamos enfocando y vamos trabajando grandemente y arduamente. Queremos hacerlo de la mano de todos ustedes. Y la idea es pues que nos usen, que puedan sentirse amenos con nosotros, que puedan aprender la experiencia de todo este proceso de capacitaciones. También tenemos servicios de asesorías técnicas, donde queremos también ir a los cultivos a mirar cómo mejorar sus cultivos, en fin, todo un paquete tecnológico. Nuevamente agradecerle a ustedes por su maravillosa atención, por asistir a este evento tecnológico de divulgación sobre el manejo integrado de la gomosis de los cítricos. Mi nombre es Javier Antonio Arroyo Montiel, yo soy ingeniero agrónomo. He tenido la gran fortuna de transcurrir en este ámbito de los cítricos por más de 15 años, caminando diferentes tipos de cultivos de cítricos, en diferentes regiones, en diferentes altitudes, con diferentes tipos de productores. Aprendiendo de cada uno de ellos, aprendiendo con las experiencias que hacen a un asistente técnico, que hacen a un profesional que vive en el campo, aprendiendo de grandes productores y tomando todos esos conocimientos para podérselo entregar a cada uno de ustedes a través de nuestras capacitaciones, a través de nuestra plataforma Aprende sobre Cítricos. Y aquí vamos a empezar hoy a darle forma a este proyecto. Con todos ustedes vamos a darle forma
vamos a empezar entonces a hablar sobre lo que es el manejo de la gomosis de los cítricos. Vamos a empezar a trabajar con ustedes de la mano para hacer un gran aporte a la citricultura nacional y a la citricultura mundial. Entonces, ¿qué es la gomosis de los cítricos? La gomosis pues, es una enfermedad causada por diferentes especies de hongos que pertenecen al género Phytophthora. Por lo general se encuentra en el suelo, afectando principalmente lo que son los cuellos de las raíces, como ven ustedes en las imágenes, los tallos de los árboles, incluso ramas también afecta este tipo de enfermedad, este tipo de hongo. La infección de esta enfermedad no solamente ocurre cuando las plantas ya están establecidas en el campo. La infección de esta enfermedad y el ataque de esta enfermedad también ocurre desde vivero. Ocurre en la etapa de semillero, ocurre en la etapa ya de injertación. En todas las etapas del cultivo de cítricos, desde la conformación del semillero hasta la llevada a campo y en el desarrollo progresivo del cultivo, pues podemos encontrar a este tipo de enfermedades que afectan a las plantas en gran medida y en pocas medidas en algunos tipos de cultivos. Y eso dependerá de algunos factores que ustedes van a ver más adelante. Pues las lesiones de esta gomosis son pues lesiones que por lo general siempre van en sentido vertical. Obviamente también se van expandiendo a la medida que el hongo va avanzando en el cultivo, en la planta, en el tallo, pues va afectando poco a poco el dilema el problema de la planta, va afectando obviamente la calidad de los árboles, va afectando la estructura de los árboles. Entonces la gomosis va de sentido vertical, simultáneamente pues aparecen todo lo que son las exudaciones, las comas de esta enfermedad, que obviamente son una expresión de la enfermedad en el árbol, donde me indica que realmente hay un problema presentado. Esta goma no necesariamente es a causa de esta enfermedad, no necesariamente es por la enfermedad, no necesariamente por la gomosis, por la Phytophthora, sino que también se puede deberse a otros factores que pueden intervenir dentro del mal desarrollo del árbol. Los exudados son solubles en aguas. Estos exudados uno tiene que estar muy atento porque cuando las lluvias son intensas pueden lavar los exudados y pues obviamente no me permite ver si hay ese exudado y pues no me permite estar atento al cultivo. Yo sí quiero decirles que para un cultivo de cítrico, en mi experiencia agronómica y de técnica, una planta es importante estar pendiente tanto en las hojas como el tallo. No solamente es mirar simplemente las ramas, el color de las ramas, el color de las hojas, sino que también hay que estar atento a los tallos, porque cuando ya vemos una planta amarilla es porque posiblemente hay un daño irreversible en el tallo, un daño irreversible en el sistema radicular de la planta y pues ahí no puede hacer nada. Es decir, la expresión de una coloración amarilla en la planta indica que ya pudo haber un daño que no es fácil revertir. Entonces, ese es un mensaje importante que quiero que ustedes tengan sobre lo que es la gomosis. Esta enfermedad, pues, está afectada, digamos, esta enfermedad de la gomosis, pues, genera tres tipos de síntomas o tres tipos de enfermedades que conocemos en la agricultura, en la citricultura, que son, pues, obviamente, propiamente la gomosis. También se conoce como podredumbre del tallo de la raíz, del cuello de la raíz, perdón, y parte basal del tallo. También como aguado o podredumbre marrón de los frutos. Estos son los tres tipos de formas como podemos encontrar en la sintomatología los daños de la gomosis en la citricultura. También en los semilleros, como les decía anteriormente, puede causar asociado con damping off o blink, que son enfermedades de vivero y que pueden afectar la calidad de la plántula y obviamente la calidad de esta plántula se ve afectada y no va a dar un rendimiento como tal. En general, todas las especies de cítricos son más o menos susceptibles, unas mucho más que otras. Algunos patrones son muy susceptibles, las variedades encima del patrón pues son susceptibles en su mayoría a este hongo, pero aquí fue un papel importante los injertos, los patrones que usemos en los cítricos, y de eso les hablaré un poco más adelante. Entonces vamos entonces a la sintomatología.
como les decía, el agomosis pues se produce por un hongo llamado Phytophthora. Pues dentro de esta Phytophthora pues hay una cantidad de subespecies, de especies asociadas a la Phytophthora, pero las que más atacan a los cítricos son dos tipos de Phytophthora. Pues hay otros que son tres, se han aislado algunos que también afectan otras partes de la planta o de la planta en sí, pero los más comunes que vamos a encontrar en todo tipo de cultivo de cítrico son la Phytophthora nicotiana o la parasítica, como anteriormente se llamaba, o la Phytophthora citroptora, que es la otra especie de Phytophthora que vamos a encontrar afectando a nuestros cítricos. La diferencia de una y la otra son, digamos, es un poquito la diferencia en cuanto al daño. Característicamente, genéticamente entre hongos, pues son diferentes, pero en cuanto al daño, pues se caracterizan porque la parasítica o la nicotiana causa pudrición del pie, causa lo que es la gomosis, las pudriciones radiculares, las enfermedades que les dije anteriormente, y rara vez ocasiona infección en la parte aérea del árbol y del tronco. Es decir, solamente afecta la parte basales, la parte radicular y escasamente los troncos de los árboles. En tanto que la Phytophthora citroptora, ocasiona también gomosis, pudriciones radicales, pero frecuentemente afecta la parte aérea con síntomas de pudrición café, afecta las ramas, afecta frutos, hojas, en fin. O sea, podemos encontrar dos tipos de hongos que son altamente agresivos y que pueden acabarnos los cultivos de cítricos, pues si no le prestamos la atención pertinente, si no le prestamos la atención adecuada, nos podemos ver afectados por este tipo de enfermedades. Aquí vemos entonces algunas ramas con características de lo que es la gomosis. La goma que les decía, pues esta es una característica, es como una alarma que la planta empieza a generar para decirme que tiene un problema. Obviamente estas causas de que la gomosis llegue a estas ramas son muchas veces por causas antrópicas que generamos nosotros los productores de cítricos al momento de hacer labores en cultivo. Generamos algunos daños y pues causamos esta enfermedad, como la transmitimos, la llevamos a ese sitio. Entonces, como anteriormente les voy a explicar un poco más sobre el tema. Visualmente, pues es muy sencillo localizar el tema de la gomosis. La gomosis es en su inicio, pues se manifiesta en la base del tronco, donde aparece pues la exudación característica de esta enfermedad, una goma específica que se da en la corteza de la planta. Ahí posteriormente pues empieza a generar un aguado de ese característica del tejido de la planta, y ahí empieza a generarse entonces todo lo que son las sintomatologías típicas de lo que es la gomosis. Por lo general siempre tienden a tomar un color oscuro posteriormente ya cuando están en su desarrollo, eso obviamente por interacciones de esa goma con el ambiente como tal. Los tejidos, después que esa enfermedad llega a las plantas, empieza a atacar a mi planta de cítrico, los tejidos que son afectados posteriormente empiezan a secarse. Eso pues obviamente afecta directamente al árbol, afecta directamente la característica fisiológica del árbol, afecta todo el sistema circular de la planta, y el árbol pues se va a sentir de una manera muy rápida afectado, y va a bajar su calidad en todos los procesos que él puede cumplir. Entonces esa corteza se empieza a deprimir, como vemos en las fotos, empiezan a deprimirse, empiezan a secarse. Los tejidos, pues, alrededor de donde limitan esta lesión se pueden observar sanos, pero el hongo ya empieza a generar, a destruir el tejido, la corteza de la planta. Esos tejidos, el hongo empieza a destruirlos, y ahí posteriormente se genera lo que es el chancro. Se genera entonces ya un problema grave en el tronco de la planta, que si no se le hace un manejo oportuno, realmente podemos perder el árbol como tal. Posteriormente a esa enfermedad, pues posteriormente ya, cuando ese hongo empieza a atacar el tallo del árbol, empieza a necrosar, empieza a dañar tejido, lo que les decía inicialmente, empezamos a ver unas plantas que se empiezan a colocar amarillas, unas plantas con unas características diferentes, las hojas empiezan a perder turgidez, los frutos empiezan a perder turgidez, las ramas empiezan a secar.
Entonces aquí pues obviamente se da porque hay una interrupción de los tejidos vasculares, es decir, del transporte de savia, tanto elaborada como la savia bruta, de arriba hacia abajo, de la parte aérea que se genera a través del proceso fotosintético, como de la parte de absorción que se genera a través del suelo, por el suelo y a través de las raíces. Entonces aquí podemos ver que ya posteriormente lo que encontramos eso es un daño, un colapso total de los tejidos, porque ya se necrosaron, porque empiezan a morir, y obviamente las hojas de la planta empiezan a generar un aclaramiento, ya empiezan a generar un color diferente al color verde que ellas generan, un color amarillo del nervio central, los frutos se ven que van naciendo, tienen un tamaño más pequeño, obviamente porque ya no hay llenado, los frutos empiezan a caerse, en fin, se genera una cantidad de sintomatologías a causa de un daño que este hongo puede causar en la parte basal de la planta. Obviamente, si este hongo también ataca alguna rama, pues esa rama por lo general vamos a encontrar ramas que se colapsan porque el daño del hongo lo afecta a esa rama específica, una rama específica en el árbol, y esa rama pierde toda su funcionalidad y se empieza a secar sectorizadamente. Entonces, eso se puede controlar a través de podas, como les voy a indicar posteriormente, pero el mensaje claro es, miren lo que puede llegar a ser un simple hongo, que lo tenemos en todos los suelos de cítricos que hay en Colombia y que pueden haber en el mundo. Es una enfermedad que día a día es un problema para la citricultura, es una enfermedad que está permanentemente desde que sembramos el árbol hasta la cosecha, toda la vida en el suelo de ese árbol, pues obviamente tenemos que enfocar manejos preventivos, tenemos que trabajar fuertemente para prevenir y poder lograr que esos árboles pues no sufran el impacto de esa enfermedad, y para ello tenemos que estar permanentemente vigilantes, permanentemente haciendo monitoreos, estar atentos a las partes basales de los árboles, a los tallos. Por lo general nosotros ni siquiera le prestamos atención a eso, por lo general a veces dejamos ramas muy desarrolladas que cubren el tallo del árbol, que caen sobre la copa y llegan al suelo, y eso posteriormente pues genera un problema, y ustedes lo van a ver más adelante, se lo voy a decir más adelante, pero esas ramas no necesariamente es porque caigan al suelo, sino que no me permiten tener una visual del tallo del árbol. Yo tengo que ver cómo está el tallo, porque a veces cuando ya miro ese tallo ya hay un daño grave que es irreversible y ya la planta puede colapsar. Además, pues obviamente si esas ramas no están tapando el tallo, no me genera, pues me dará una mayor aireación del tronco, tendrá algunas condiciones desfavorables para que el hongo no se desarrolle más progresivamente en este tallo. Entonces miren ustedes, aquí estas plantas, vemos una fotografía entonces donde hay una plántulas de color verde, pero vemos entonces que aquí encontramos algunas plantas amarillas, unas plantas que están de color amarillo. Ahí se indica, se ve una diferencia en la plantación. Yo tengo que saber leer el lenguaje de las plantas. Yo debo aprender a describir las sintomatologías que se presentan. Recuerden, señores productores, amigos asistentes técnicos y todos los que nos escuchan, las hojas de los cítricos son de color verde. Las plantas tienen colores verdes en sus hojas. En este caso, los cítricos siempre son de colores verdes muy intensos. Una planta de cítrico que presente coloraciones amarillas es un indicio de un problema fitosanitario que puede estar afectando esa planta. ¿Cuál tipo de problema? Toca ir a ver qué pasa con esa planta. Ustedes pueden ver entonces aquí esa planta de color amarillo que se ve dentro de un grupo de plantas verdes. Eso me indica a mí que hay un problema. Tengo que verificar qué pasa. Puede ser un exceso de agua, puede ser un falta de nutrientes, puede ser problemas de plaga, puede ser problemas de enfermedades, puede ser problemas de este hongo. Entonces tengo que estar muy atento. Aquí pueden ver otra imagen en la parte de abajo. Miran ustedes entonces que cuando este problema se genera, cuando este problema es grave ya, pues empiezan a morirse las plantas sectorizadamente, entonces el cultivo me está quedando un poco ya, su población de cultivo baja, y eso realmente pues afecta directamente a mi bolsillo, afecta la producción de mi cultivo. Aquí en la parte derecha de sus pantallas, también mirarán ustedes una plántula pequeña que tiene solamente un año. Esa foto la tuve la fortuna de tomarla.
Es un daño grave que se hizo en la estructura del árbol por causa de la gomosis y obviamente cuando empiezan a desarrollarse la parte aérea de la planta, pues empieza a pararse partes, causa estas partiduras como ustedes la ven ahí. Realmente aquí ahí es una pérdida total del árbol, sencillamente porque no le presté atención, no le puse el cuidado que debía ponerle a esas plántulas en su momento y realmente ya cuando miro, ya realmente aquí no hay nada que hacer. Yo puedo hacer algunos tipos de podas para eliminar algunas partes enfermas, pero debo hacer unos manejos posteriores y enseguida ahí a esa práctica para ayudar a que no vaya a generar otra entrada de un hongo, de ese mismo hongo, y que sea más agresivo para el árbol. Entonces, realmente aquí el problema es de estar atento, el problema es de saber interpretar el lenguaje de las plantas para ir sabiendo cuáles pueden ser los problemas que me pueden afectar. Aquí vemos entonces ya árboles que son necrosados, que ya son anillados de alguna manera en la parte del tronco de la planta de cítrico y posteriormente ustedes mirarán entonces ya ramas muy secas por todos lados, ya no hay conducción de nutrientes, hojas muy pequeñas, las hojas que quedan por ahí es porque de pronto alguna parte de la planta tiene un tejido vivo por ahí que pasa savia y está alimentando esas plantas, pero ya es una planta improductiva. Ven ustedes por allá abajo también una planta que se le parte, vea la edad de la planta que tiene, como la madera se pudre, como la madera se necrosa, se daña, pues obviamente también causa que los árboles se partan y caigan al suelo. Entonces aquí se ve un daño grave, ya una planta realmente de 15, 20 años afectada por este problema de la gomosis. Eso me indica que no estoy haciendo un manejo adecuado, me indica que debo estar muy atento a esta problemática para evitar lo que estamos viendo en esta foto como tal. En los frutos, entonces miren ustedes, ya empezamos desde vivero, pasamos por plántulas en cultivo y ya vemos diferentes edades de plántulas en cultivo donde son afectadas por estos tipos de fitóptora, de gomosis. Pero también vemos entonces que la fitóptora también afecta a los frutos y genera una sintomatología que son el aguado de los frutos. Los frutos pues realmente se empiezan como decirlo de alguna manera, a podrir, empiezan a necrosarse, dañan los tejidos y obviamente esto afecta la producción directamente y obviamente genera grandes cantidades de inóculos de este hongo que se van a esparcir, no solamente ese árbol, sino a otros árboles, porque los frutos pueden todavía quedarse en el árbol pegado. Usted puede encontrar frutos momificados, dañados por ese hongo, pegados al árbol y los productores pues por lo general casi ni los quitan, no los remueven de ese árbol y eso lo que están haciendo es transmitir esa enfermedad a otras plantas. Los frutos inicialmente cuando inician su madurez o que ya están maduros son los que más susceptibles, son más susceptibles a este tipo de problemas. Y se puede, digamos, diferenciar un fruto con gomosis porque genera un color marrón claro y luego aparece una cantidad de micelios que uno empieza a mirar que son de colores blanquecinos, ahí se pueden ver los micelios y realmente ya es una característica que un fruto ya no es funcional. Yo para tomar esos frutos y sacarlos del huerto, sacarlos del cultivo, debo obviamente hacer unas prácticas de desinfección donde lo voy a tomar, tengo que hacer unas prácticas adecuadas para no ir a propagar más esa enfermedad. Importante aquí es que ningún fruto, es una práctica general que se hace en cítricos, ningún fruto debe pegar al suelo. Recuerde que la fitóptora está en el suelo. Luego entonces, ningún fruto debe estar pegando al suelo porque es que el árbol se ve frondoso, porque es que las ramas están más hermosas, entonces están pegando al suelo por la carga. Eso no es positivo para el árbol. Eso genera realmente una problemática fitosanitaria en el árbol porque recuerden que les decía, la mayoría de las especies de cítricos son susceptibles a este hongo. Entonces, ese hongo está en el suelo y espera que la planta llegue al suelo o que por salpicadura de la lluvia o porque uno lo lleve arriba, espera llegar a cualquier estructura de la planta y ahí generar un daño. Es importante entonces que ustedes, señores productores, colegas, amigos que nos están viendo a esta hora, hagan unas prácticas para evitar que esos frutos cuelguen al suelo, que las hojas no peguen al suelo, que las hojas, las ramas no lleguen al suelo porque por ahí se transmite esta enfermedad y obviamente me va a afectar la parte aérea de la planta. Entonces, miremos entonces cómo vamos. Pueden escribir sus comentarios a través de nuestro chat.
Queremos saber cómo vamos, cómo van ustedes, qué dudas tienen hasta el momento, cómo ven este inicio de este curso, de esta capacitación online que estamos lanzando hoy. Queremos dar unos 2 minuticos, 2 minuticos para ver cómo vamos, si no estamos como en la foto cansaditos, o cómo les gusta, cómo creen ustedes que podemos ir mejorando. Entonces, ¿tiene alguna duda? Esperamos sus comentarios a través de nuestro chat, a ver qué se les ocurre preguntar en lo que hemos visto ya en esta capacitación. Queremos saber dónde nos escriben, desde qué parte están conectados compañeros, desde qué lugares nos están escribiendo. Para nosotros es muy agradable tenerlos en esta nuestra plataforma, en este lanzamiento que estamos haciendo hoy. Vamos a continuar entonces, vamos a dar continuidad a esta presentación, a esta capacitación. Entonces vamos a hablar un poco sobre los factores que afectan el desarrollo de la enfermedad. El desarrollo de una enfermedad pues se ve favorecida por la alta humedad del suelo, por suelos encharcados, por mal drenaje, por temperaturas moderadas, temperaturas normales que pueden obviamente puede estar obviamente dando las condiciones adecuadas a este hongo. pH entre 4 y 6 son favorables para esta enfermedad. Daños mecánicos, ataques que puedan causar algunos insectos o larvas en la parte baja del tallo también son importantes para el ingreso, abren la ventana al ingreso de esta enfermedad a la planta. Injertos por debajo de 30 y las siembras profundas. Esto es importante y esto aplica para el tema ibero. Cuando adquirimos plantas debemos garantizar que esas plantas estén injertadas por sobre 30 centímetros y al momento de la siembra no debemos sembrarla por debajo de la profundidad normal. Plantas injertadas en patrones susceptibles. Los productores deben capacitarse y conocer cuáles son los patrones que son resistentes a muchas enfermedades, no solamente a la gomosis, sino a diferentes enfermedades, pero en especial en esta gomosis porque tiene patrones que son muy susceptibles a ella y pues obviamente eso le va a afectar a usted su productividad y su cultivo. El exceso de fertilización nitrogenada pues es otro problema. Y entonces vamos a ir entonces a desarrollar cada uno de estos, de este manejo integral, a ver cómo vamos a prevenir, cómo vamos a lograr que esta enfermedad no me ataque el cultivo, no me acabe el cultivo como tal. Entonces hablemos sobre el manejo integrado de la gomosis de los cítricos. El manejo integrado de esta gomosis pues requiere de un conjunto de medidas fitosanitarias, tanto culturales, biológicas, químicas, en fin, que busquen pues una citricultura sostenible, enfocada en la prevención y en la reducción del inóculo de la enfermedad, con un menor impacto al medio ambiente. Recuerde que debemos tratar de impactar con nuestras prácticas lo menos posible al medio ambiente para hacerlo más sostenible. Y como en el mensaje que nos decía uno de nuestros asistentes a la plataforma, que no solamente estar pendiente a la sintomatología, lo ideal es comenzar a realizar manejos preventivos. Y claro, miren ustedes aquí en esta diapositiva, para estar de acuerdo con todo lo que él nos acaba de apuntar en su comentario, muy aceptable, y tiene mucha razón, y vean ustedes que la prevención es la clave. Aquí realmente la prevención es un punto importante para evitar cualquier tipo de enfermedad y cualquier tipo de problemas fitosanitarios que se puedan presentar en nuestros cultivos como tal. No solamente aplica para los cítricos, sino que aplica para todo tipo de cultivo. Y la prevención está en que debemos tener un pendiente en cómo vamos a elegir el suelo,
qué tipo de suelo vamos a elegir, cómo está el tema del suelo, de la pendiente y toda una cantidad de cosas referidas al tema de suelos. Saber manejar el agua, saber manejar la humedad del suelo, tener injertos adecuados, como lo dije anteriormente, injertos sobre la altura que se debe hacer un sistema de podas adecuado, manejando obviamente todo el protocolo de desinfección, de curado del árbol. Debemos hacer, obviamente, enfocar tratamientos químicos para el control de esta enfermedad. Debemos hacer algunas prácticas como cirugías para remover parte enferma de la planta y bajar la incidencia del inóculo, pues ese inóculo de ese hongo, y obviamente lograr que la planta pueda recuperarse. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cada uno de ese manejo agronómico que les estoy diciendo. Para ir desarrollando entonces abordando esta problemática. Como les decía, la elección del suelo y el manejo de agua son fundamentales. Yo no puedo elegir un suelo que sea encharcable, un suelo que sea arcilloso, muy arcilloso. Recuerden que los cítricos son una contextura franca como la mayoría de los cultivos, pero prefiere un suelo más franco arenoso, que no tenga acumulación excesiva de agua. Entonces aquí podemos ver entonces que la elección del suelo juega un papel importante, porque yo no puedo sembrar plantas de cítricos, ellas no admiten la alta humedad ni el encharcamiento, y el hongo es favorecido por estas condiciones que ustedes miran aquí. Entonces, se debe diseñar un buen drenaje para evitar esa acumulación de las aguas, ya sea por lluvia o ya sea por sistemas de riego que se generen. Depende obviamente del tipo de riego, pero deben hacerse un buen drenaje para evitar encharcamiento, para evitar que el ruedo, el pie de los árboles quede encharcado. Hay que evitar alteraciones de sequía, hay que evitar riego abundante. En caso tal de que se suministre este riego, no se debe aplicar exceso de agua, porque recuerden que eso es humedecer demasiado el árbol y darle las condiciones óptimas al hongo. Aquí vemos obviamente un árbol de limón Tahití, que fue sembrado prácticamente en una parte baja, y ahí ustedes miran obviamente que el árbol está como en un hueco. Realmente ahí lo que hace es encharcarse el agua permanentemente, y ustedes ven esa parte muy húmeda ahí, pues obviamente porque el agua se encharca a menudo por las lluvias, y eso genera un daño, como se puede ver en la imagen un poco, se genera un daño de la gomosis. Aquí hay un operario haciendo el tratamiento de la gomosis, pero de nada sirve que hagamos tratamiento de la gomosis si no generamos el drenaje adecuadamente, no sacamos el exceso de agua de los pies de los árboles. Injertos y podas. Amigo productor, ingenieros, colegas, aquí realmente juega un papel importante la elección del material. Yo debo garantizar que los patrones que yo voy a comprar en viveros sean resistentes a esta enfermedad. Debo garantizar que el material venga de buena calidad, que venga de viveros registrados o viveros certificados, que no sean producidos en cualquier parte. Es importante el material inicial. Las plantas de los viveros son el inicio de una buena producción. Recuerde que es un cultivo perenne, un cultivo pensado a muchos años. Y luego entonces debe adquirirse un material de siembra adecuado. Aquí vemos en la imagen entonces un patrón injertado por debajo de 30 centímetros. Es una planta que está muy propensa al ataque de estos hongos. Entonces aquí es importante eso. Recuerden, las plantas deben ser injectadas por encima de los 30 centímetros. Eso tienen que ustedes garantizarlo al momento de la compra. Tienen que solicitarle al viverista que haga esta práctica adecuadamente para que usted no pierda su capital invertido. Deben, como les decía, injertar plantas sobre patrones supremamente resistentes a esta enfermedad. Desinfectar permanentemente la herramienta. Cuando hagan cortes ustedes en la planta, cuando hagan las podas de formación, cuando hagan todo este tema de prácticas de poda, deben ustedes desinfectar esta herramienta. Yo les doy un ejemplo aquí como hipoclorito de sodio, que es blanqueador que usan por ahí las señoras de la casa. Eso se puede usar como desinfectante de herramienta. Obviamente hay otros desinfectantes en el mercado que son de buen uso, pero realmente aquí lo importante es que ustedes deben tomar unas cantidades de prácticas en base a la prevención. Miren que estamos hablando simplemente de prevención, no hemos hablado nada de curativo. Aquí simplemente todo se hace a nivel preventivo, y es lo que me puede garantizar a mí una buena productividad, un buen desarrollo de mi plantación. Miren ustedes entonces lo importante de producir una planta bajo vivero certificado, una planta
en buen desarrollo, en buen estado, bien formada, realmente lo que me genera es una industria citrícola, me genera una expansión de los cítricos, me genera empleo, me genera productividad, transformación, en fin. Entonces, es importante que el material inicial se tome de buena calidad, se compre de buena calidad. Es su patrimonio el que está en juego simplemente por la elección de un material más barato por lo general y de mala calidad. Las plantas de viveros deben estar protegidas, deben estar en ambientes protegidos. Las normativas en Colombia ya están reguladas para eso, en otros países ya hace mucho tiempo están reguladas, pero las plantaciones deben estar en materiales en ambientes protegidos. Ya no debemos tener tanto material a la intemperie, porque también obviamente pueden infectarse esos hongos y puede su desarrollo afectar el árbol cuando esa plántula ya esté en campo. No necesariamente la plántula se va a ver afectada directamente en el vivero, sino que se expresa cuando ya la llevo en campo, posteriormente, pues simplemente porque yo no garantizo de que las prácticas para producir de esa planta sean las adecuadas. Entonces, realmente aquí es importante la elección del material y la compra del material. En cuanto a los tratamientos químicos que hablábamos, pues es importante, pues, en cuanto hacemos manejos de fertilización, tenemos que evitar excesos de fertilizantes en el suelo, eso también favorece el hongo, en especial el exceso de nitrógeno. Debemos aplicar cicatrizantes a base de cobre o curativos, a base de benomil, de fosetil, ridomil, en fin, otros fungicidas que se usan para prevenir este hongo y para curar este hongo. Pero lo importante es que ustedes hagan prácticas de prevención de esta enfermedad. Ustedes busquen la manera de que ese hongo no le genere un daño a esa planta. Entonces, si al momento de hacer poda, ustedes deben cicatrizar, deben proteger esa herida para que ese hongo no entre a la planta. Evite daños mecánicos, evite el exceso de materia orgánica en el cuello de la raíz. Si bien la materia orgánica es un factor importantísimo en la vida del suelo, cuando se hace de forma incorrecta, pues me genera algo negativo para la planta. Entonces aquí importante es que ustedes no acumulen exceso de materia orgánica en el cuello de la raíz. Recuerden que el cuello de la raíz debe quedar libre, la materia orgánica debe quedar alejada del cuello, del tallo de la planta. Cuando usted haga labores de limpieza, de deshierve, de desmalezado con herramientas, hágala de manera cuidadosa, porque al momento de usted generar una herida en la planta, abre cabida a que ese hongo empiece a afectar su planta, entre a la planta y pues le puede causar un daño grave a la planta simplemente por no hacer pues unas prácticas adecuadas. Se deben controlar los insectos, se deben controlar aquellas larvas como termitas, insectos como termitas, larvas de algunos gusanos que afectan el tejido de la planta y causan daños, barrenadores en el tallo, en fin, eso pues impide, hace posible esa entrada del hongo. Entonces es importante que ustedes estén atentos a su tallo, al tallo de la planta, evitar que esas plagas lleguen ahí y afecten al árbol. Hay que aplicar fungicidas, como les digo a ustedes, cúpricos a base de fosetil aluminio, y eso obviamente deben estar orientadas por un profesional asistente técnico que le indique a ustedes las dosificaciones, las formas de aplicarlo y los momentos de aplicación, ya sea para prevención, ya sean para curación, en fin, pero que se hagan de una manera responsable y adecuada. En cuanto a las cirugías, es importante que se remueva toda esa cantidad de material seco, toda esa cantidad de material afectado por el hongo. Se deben hacer cirugías. Miren ustedes la imagen de la derecha. Vemos entonces que aquí hay una planta que se ve afectada por la gomosis ya. Aquí el operario está haciendo la cirugía, está limpiando el tejido, pero realmente ya cuando empieza a hacer la cirugía, prácticamente el árbol está anillado, prácticamente ya perdió todo el tejido del tronco y ahí prácticamente no hay nada que hacer. Realmente la planta, pues ahí le queda simplemente esperar consumirse las reservas acumuladas y posteriormente empieza a morir. Entonces miren ustedes acá
que deben hacer ustedes entonces una cirugía, empezar a eliminar. Miren que esta parte donde está la goma se empieza a humedecer, los tejidos empiezan a necrosarse, empiezan a cambiar de color y hay que remover esa corteza y hasta tomar parte limpia, sana del árbol, remover toda esa corteza y entonces empezar a aplicar tratamientos cúpricos, tratamientos a base de cobre, a base de fungicidas químicos que permitan obviamente controlar y curar esa planta. Aquí les voy a hablar entonces un poco sobre algunos estudios que han hecho muy interesantes para que ustedes miren sobre el control de gomosis en mandarina. Entonces vemos entonces aquí en esta tablita, vemos diferentes tipos de patrones, largos de patrones. Aquí, por ejemplo, miramos el largo del patrón se evalúa en este experimento, pero también se evalúa entonces algunas aplicaciones de productos que más adelante lo vamos a ver. Pero entonces vamos a mirar entonces que la altura del injerto fue un papel fundamental en el tema de la gomosis. Podemos ver entonces que injertos, plantas injertadas menores a 10 centímetros, una altura menor a 10 centímetros, es la que mayor incidencia tiene por esta enfermedad, lo que les decía inicialmente. Miren ustedes, patrones de 10 a 20 centímetros, tiene incidencia también mayor de esta enfermedad. Patrones de 20 centímetros en adelante, ya la incidencia empieza a bajar, y patrones mayores a 30 centímetros, el problema de la enfermedad es cero. Entonces, miren ustedes que el porcentaje de incidencia final es cero. Entonces, ojo, estos estudios están hechos para mirar el comportamiento que tiene la altura de una vareta y realmente aquí nos está demostrando que esto es una forma preventiva de la enfermedad. Esto es una forma de yo evitar que la enfermedad me ataque mis plantas. Por lo general, aquellas plántulas que nosotros compramos en vivero, que están por debajo de estas dimensiones, de esta longitud, realmente son las que más propensas están a esta enfermedad y son las que primero se afectan. Ahora entonces veamos cómo afecta entonces el control, los diferentes productos que se aplican al momento de una cirugía. Obviamente es una cirugía, pero los productos que se aplican, ¿cómo afectan en el control, en el desarrollo de este hongo? ¿Cómo afectan al hongo y cómo controlan esta enfermedad? Vemos un testigo que no se le aplica nada, pues obviamente no tiene ningún control, porcentaje de control no hay ninguno. Cuando se aplica cardo bordelés, no hay ningún tipo de control. Cuando se aplica fosfetil aluminio, no hay ningún tipo de control, pero aquí hay una cuestión interesante. Y la cuestión interesante es que esa pasta bordelesa y ese fosfetil aluminio que se aplicó no se le hizo ninguna cirugía. Es decir, se vio la enfermedad y se le aplicó entonces el producto para supuestamente controlar la enfermedad, pero ese producto no ingresó y no dañó al hongo, no hizo ningún tipo de control adecuado. Eso indica entonces que se debe remover los tejidos enfermos y aplicar la pasta curativa y la pasta preventiva. Entonces, mire, cuando se hizo cirugía, obviamente el porcentaje de control fue de 100%. Y cuando se empezó a hacer esa cirugía más aluminio, más fosfetil aluminio, más cardo bordelés, ahí hubo un control del 100%. Miren ustedes entonces lo importante de remover el tejido, de limpiar el tejido, de empezar a aplicar esas prácticas de preventiva que nos ayudan obviamente a hacer algo curativo y evitar que ese hongo siga afectando nuestra plantación. Entonces vamos a mirar entonces algunos datos extraídos sobre cítrico, donde miran ustedes entonces los diferentes patrones que se usan con base a la resistencia de muchas enfermedades. En esta pues pueden ver ustedes fitóptero, que es lo que estamos hablando, pero miren ustedes aquí muchos tipos de enfermedades y otros tipos de características que se evalúan. Pero entonces miramos que el naranjo amargo es resistente, que tenemos el Citrium macrophylla, que es medianamente resistente, que tenemos volcameriano, que es medianamente susceptible. Es decir, volcameriano juega un papel medianamente susceptible dentro de la resistencia a la gomosis. El carrizo es resistente, el Troyer o Citrán es resistente, la mandarina Cleopatra es susceptible y limonero rugoso o limón rugoso es susceptible. Entonces, luego yo debo garantizar un patrón adecuado para mis plantaciones, para poder que no me afecten las plantas como tal.
Aquí vemos entonces, otra característica de otros patrones que juegan el mismo patrón, vean, mayor número de puntos es mayor resistencia. Entonces, miremos ustedes la fitóctora, aquí cómo la subrayamos, fitóctora. Vemos entonces que el citrus carrizo es, digamos, resistente en este caso. El citrumelo, el CPB citrumelo, tenemos que es mayormente resistente a este problema de enfermedades. Tenemos el Mandarina Cleopatra, vean, 2 punticos, es susceptible, Volca americana susceptible, este otro tipo de variedades, número 5, el Forner, es resistente, en fin. Miren ustedes entonces que existe una relación entre el patrón con base a la tolerancia a la enfermedad y la resistencia a esta enfermedad. Eso pues me garantiza una mejor producción, me garantiza una mejor vida útil para este árbol de cítrico. Aquí vemos entonces también otra tabla donde muestra también entonces los diferentes patrones que existen. Y miren ustedes que realmente fue el mismo patrón. Es decir, los mismos patrones, hay patrones que son muy resistentes, hay patrones que son muy susceptibles y la citricultura ha avanzado en ese ámbito. Y luego entonces ya tener un patrón sobre Mandarina Cleopatra, por ejemplo, sobre Bucameriano, sobre limón rugoso, es tener unas plantaciones muy susceptibles a esta enfermedad. Entonces, debemos garantizar en los viveros, recuerde que de manera preventiva, que cuando usted vaya a comprar el vivero, debe garantizar que esa planta, debe saber usted, y el viverista debe garantizarles y decirle sobre qué patrón está injertada esa planta. Consideraciones finales ya, para terminar el curso. ¿Cuál es el umbral de actuación sobre esta enfermedad? El control de la enfermedad es estrictamente preventivo, como lo decíamos anteriormente, es prevención, por lo que no existe un umbral de actuación. La erradicación de las infecciones ya establecidas en los árboles es difícil y costosa, pero hay que hacerlo. Y por lo menos hay que prevenirla y evitar, como dije inicialmente, evitar que el daño sea progresivo y sea de una manera muy difícil de controlar. Control biológico, va a responder una preguntita que nos hicieron por allí. No hay ninguna alternativa en el momento de este tipo de control biológica, pues obviamente que esté validada. Yo personalmente siempre he usado por ahí controles como entomopatógenos como tricoderma, pesilomices, que también me han ayudado un poco el control de este hongo, pero no lo evaluó, digamos, técnicamente ni científicamente para decirle que funciona. Simplemente es un tipo de manejo que yo he hecho y que me da buenos resultados, pero realmente validada no está. No hay un control biológico específico, digamos, que controla este tipo de enfermedad. Entonces, no está validado. Medidas culturales, pues, son fundamentales para el control de la lagomosis. Estar atentos a estos árboles, al tronco de los árboles, estar pendiente a los síntomas iniciales de esta enfermedad, hacer la cirugía, hacer los controles pertinentes, aplicar controles preventivos, proteger el tallo del árbol. Eso ayuda a que realmente el árbol no se vea afectado y el árbol no se pierda, el árbol no se le vaya a morir antes de tiempo. Entonces, los controles culturales son realmente un papel importante y son un eje principal para la prevención de esta enfermedad. Finalmente, como les decía, la lagomosis de los cítricos es una enfermedad que afectó los comienzos de la citricultura mundial. Cuando el injerto que se usaba era la naranja dulce, se usaba naranja dulce. Entonces, la historia de la citricultura me dice que un patrón susceptible me puede acabar, la lagomosis me puede acabar mi cultivo de cítricos si está sobre un patrón muy susceptible a esta. Entonces eso me debe obligar a mí a hacer un cambio en el paradigma, un cambio en la actitud de buscar y estar pendiente de qué tipo de patrones yo voy a mandar a producir para poder injertar mi planta. Obviamente, este tema de las enfermedades me permite a mí entrar en otros patrones, por ejemplo, naranjo agrio, pero naranjo agrio ya hay algunos productores que dicen que lo usan por maravilla, porque, mejor dicho, es muy resistente a esta enfermedad. Pero, ojo, tenemos que estar pendientes y estar atentos y seguir estudiando y avanzando, capacitándonos sobre qué otros tipos de enfermedades pueden afectarme a mí, es otro tipo de patrones. En este caso, por ejemplo, el naranjo agrio es muy resistente a la lagomosis, pero es muy susceptible a problemas de virosis. El mensaje final entonces es que, señores,
la parte preventiva es fundamental en este tema del control de la gomosis. Ninguna enfermedad que ataque mi cultivo de manera severa es fácil de controlar y es barata, sale costoso. La prevención es una herramienta fundamental. La vigilancia, el monitoreo permanente de mis árboles es fundamental. Debo tener una persona encargada que me genere vigilancia permanente a mis cultivos para evitar focos de esta enfermedad y ataques severos de esta enfermedad. No sé si tiene alguna pregunta para ir resolviéndola. Gracias por su valiosa atención, por su valioso tiempo. Gracias por hacer parte de esta iniciativa que estamos creando hoy. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Me la pueden hacer a través del chat y estaremos prestos a resolvérsela. Don Jorge, muchas gracias a usted por su valioso tiempo. Gracias por estar haciendo parte de esta iniciativa. Vladimir, claro que sí, tienes toda la razón. El tema de los biológicos son muy fundamentales. Bioregular este tipo de enfermedades es importante, no solamente esta enfermedad, sino todas las enfermedades que existan en la citricultura. Se hace muy importante estas prácticas. Yo creo que para allá debe enfocarse la citricultura, la agricultura en general debe ser enfocada a ese término y poder obviamente generar una mejor conservación, generar que las plantas integren esta asociatividad con esos microorganismos que sean a favor de ellas y que las protejan de cualquier tipo de enfermedad grave. Cuanto a la medida de fosfitos, los fosfitos juegan un papel importante dentro del control de muchas enfermedades. Generan un patrón de resistencia, un patrón de control. En algunas enfermedades los controla muy eficientemente. En otras enfermedades, pues realmente no genera un tipo de control efectivo. Yo he tenido la experiencia de usarlo en diferentes tipos de enfermedades. Algunas me generan unos buenos controles, en otras no. Pero realmente es una alternativa muy viable para el control de enfermedades. Agradecemos entonces a todos ustedes por este espacio de su tiempo que nos brindaron. Agradecemos su valiosa participación. Esperamos sigan atentos a nuestros cursos que vamos a seguir dictando. Estas charlas, estas conferencias buscamos es generar conocimiento en todos los actores de los citrícolas del mundo, del país, para que cada uno de ustedes tenga herramientas importantes en la prevención, en el correcto manejo de los cítricos y hacerlo obviamente de una manera sustentable y hacer que las cosas se den de la mejor manera. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y muchas gracias por su valiosa atención. Que estén muy bien y hasta la próxima, señores. Chao.